En este vídeo vamos a ver el tema 2 del temario de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato, que lleva por título La nueva era industrial. A finales de la Edad Moderna, una serie de cambios en el mundo agrario favorecieron la futura revolución industrial. Esta revolución agrícola permitió un aumento de la producción de alimentos que liberó mano de obra para otros sectores. La primera de estas innovaciones fue el conocido como sistema Norfolk, ideado por Charles Townshend, que mejoraba la rotación de cultivos al sustituir el barbecho por plantas forrajeras como el nabo, la alfalfa o el trébol, para alimentar a la cabaña ganadera, cuyo abono ayudaba a regenerar la tierra más rápidamente. Se crearon también nuevas herramientas, como la sembradora de Jethro Tull, el arado Rotherham y las trilladoras mecánicas. Asimismo, se introdujeron nuevos cultivos como la patata y el maíz, y fertilizantes como el guano. Más adelante veremos qué impacto tuvo la privatización de los campos, las llamadas Enclosure Acts. Aquí podemos ver un esquema del paso del sistema trienal al sistema cuatrienal o sistema Norfolk. Aquí hay Jethro Tull con su innovación, un esquema del arado Rotherham. Cabe señalar, entre otros hechos, la gran hambruna de la patata en Irlanda en la década de 1840, que está considerada la última gran hambruna de la historia de Europa. Esta hambruna puso de manifiesto la necesidad de abandonar el monocultivo de la patata en el caso de Irlanda y tuvo también algunas implicaciones en el caso irlandés, ya que ayudó a potenciar la emigración hacia América y despertó el sentimiento nacional irlandés antibritánico, ya que se consideraba a los británicos culpables de la hambruna que padeció el pueblo irlandés. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la población creció de forma notable en el continente europeo gracias a los avances agrícolas y científicos. En Gran Bretaña, la población se triplicó a lo largo del XIX, lo que aumentó la mano de obra para la industria. La mortalidad descendió gracias a la bajada de la mortalidad infantil, fruto de los avances médicos e higiénicos, como el uso de la vacuna, el uso del jabón, etc. El aumento de la producción de alimentos hizo, además, que la población tuviese más resistencia a las enfermedades, provocando todos estos factores un aumento de la esperanza de vida. La natalidad, por su parte, se mantuvo alta gracias a los matrimonios jóvenes. No obstante, desde mediados del siglo XIX se produjo un descenso del número de nacimientos, debido a la disminución de la mortalidad infantil y a la extensión de medidas para controlar la natalidad. La creación de nuevas máquinas permitió la mecanización de la producción y con ello el paso de la artesanía a la industria. Nuevos ingenios como el molino de agua y, muy especialmente, la máquina de vapor inventada por James Watt sirvieron de impulso para la industrialización. La nueva era industrial se vio favorecida por la mejora de las vías y medios de transporte. En países como España todavía se usaban las antiguas vías de comunicación romanas, lo que lastraba el desarrollo económico. Aparecieron nuevas rutas gracias a la construcción de canales fluviales en países como Francia y Gran Bretaña. Pero sin duda, el mayor cambio llegó de la mano del ferrocarril, que se pudo extender gracias a la invención de la locomotora de Stephenson en 1829. Por último, los barcos de vapor también permitieron acortar los viajes por vía fluvial y marítima. Aquí podemos ver dos mapas que muestran la extensión del ferrocarril a lo largo del siglo XIX. Aquí, un barco de vapor.
Entre los siglos XVIII y XIX se consolidó definitivamente la economía de mercado, entre otras razones gracias a la liberalización económica, pero también a la expansión comercial británica que consolidó un mercado exterior con las colonias y los países satélites, y un mercado interior creciente gracias a la mejora del nivel de vida de las clases humildes y al surgimiento de una clase media formada por médicos, abogados y profesionales liberales. Aquí podemos ver, entre otras cosas, a la reina Victoria recibiendo la corona de la India de manos de su primer ministro Benjamin Disraeli. La India se convirtió, sin lugar a dudas, en la joya de la corona del Imperio Británico. Desde la Edad Media, el ámbito rural inglés estaba dominado por los open fields, los campos abiertos, es decir, tierras comunales que pertenecían a los vecinos en su conjunto, fundamentadas en unos derechos ancestrales y que servían a una agricultura de subsistencia. En el siglo XVIII, el aumento de población provocó un incremento de la demanda de alimentos, por lo que se hizo necesario aumentar la producción, lo cual se consiguió con nuevas técnicas de cultivo más eficientes. Se consolidó así una agricultura de mercado que sustituía a la agricultura de subsistencia tradicional. Al mismo tiempo, los grandes propietarios agrícolas comenzaron una política de apropiación de tierras comunales. Fue entonces cuando se aprobaron las llamadas Enclosure Acts, las leyes de cercamiento, entre 1760 y 1840. El Parlamento, controlado por los grandes terratenientes, los landlords, aprobó leyes que privatizaban estos campos abiertos comunales, provocando con ello que los pequeños propietarios perdieran sus tierras y se viesen obligados a emigrar a las ciudades. Aquí podemos ver un plano del cambio en la estructura de la tierra, de cómo se pasa de una mayoría de tierra comunal a que la mayor parte de esta esté cercada y en manos privadas, en manos concretamente de los grandes terratenientes, lo cual implicaba que las personas, los campesinos que cultivaban esas tierras comunales tenían que emigrar a las ciudades. La nueva era industrial nació al calor de las nuevas fuentes de energía, fundamentalmente la hidráulica y el vapor, lo que permitió mecanizar la producción. La nueva maquinaria agrícola e industrial permitirá un aumento sin precedentes de la producción, mientras que los nuevos ingenios en el transporte facilitarán el comercio a larga distancia. El sistema fabril, es decir, las fábricas, se verá beneficiado por una serie de factores que darán lugar al nacimiento de la revolución industrial. Un aumento del capital financiero y material, mayor mano de obra procedente del éxodo rural, la tradición del domestic system y la producción en serie. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo los nuevos ingenios permitirán aumentar la producción de forma exponencial. El primer sector en mecanizar su producción fue el del algodón. Se hicieron muy populares las llamadas telas indianas, llamadas así por sus estampados inspirados en los motivos de la India. El aumento de la demanda obligó a un aumento de la producción, lo que fue posible gracias a inventos como la lanzadera volante de Jay en 1733, la hiladora spinning jenny, ideada por Hargreaves en 1764, la Mull Jenny de Crompton en 1779 y el telar mecánico de Cartwright en 1786. La industria algodonera se vio igualmente favorecida por el abaratamiento de la materia prima,
procedente fundamentalmente del sur de Estados Unidos, donde era cultivada con mano de obra esclava, y también de la India, que se había convertido, como ya hemos visto antes, en colonia británica. Aquí podemos ver imágenes de la recolección del algodón en el sur de Estados Unidos y en la India británica. Hasta el siglo XVIII se había utilizado el hierro forjado, ya que la única fuente de energía era el carbón vegetal, con el cual no se podían conseguir temperaturas lo suficientemente elevadas como para fundir el hierro. Esto se consiguió gracias al uso del carbón de coque, técnica descubierta por Darby en 1709. Posteriormente se introdujeron mejoras, como la pudelación y el laminado, por Cort en 1783. El gran cambio llegaría, no obstante, con el convertidor de Bessemer en 1856, que convertía el hierro en acero. El impulso definitivo a la industria siderometalúrgica llegó con la extensión de la red de ferrocarril desde 1830. Además, otras industrias demandaban cada vez más maquinaria que tenía su origen en la metalurgia. La creciente demanda de fuentes de energía para la industria llevó a un desarrollo de la minería del carbón y del hierro. Se hicieron necesarias vigas de hierro para cimentar las galerías, así como raíles y vagonetas. Aparecieron así los llamados paisajes negros, en zonas como Gales, Asturias o el País Vasco, llamados así por la contaminación producida por el humo del carbón. Aquí podemos ver el convertidor de Bessemer y ejemplos de carbón mineral como el coque y la hulla. Cabe señalar también el uso de mano de obra infantil en las minas. Aquí un ejemplo de paisajes negros. La industrialización no fue uniforme ni mucho menos en todo el territorio europeo. Gran Bretaña, cuna de la revolución industrial, se convirtió en la primera potencia en este sector. Francia y Bélgica tuvieron una industrialización temprana por su cercanía a Gran Bretaña y por la presencia en su suelo de minas de carbón. En torno a la década de 1850, Alemania comenzó su propia industrialización, llegando a convertirse rápidamente en potencia industrial. Los países del sur, como España e Italia, por su parte, experimentaron un desarrollo tardío, siendo todavía predominante la economía agraria. En la Europa oriental, la industria se hallaba en algunas zonas localizadas del Imperio Austrohúngaro y de Rusia, como San Petersburgo, la capital. En el resto del mundo, únicamente dos naciones no europeas llegaron a convertirse en potencias industriales: Estados Unidos y Japón. En este mapa podemos ver la distribución desigual de la industrialización en Europa. En el caso de España, únicamente Cataluña y el País Vasco desarrollaron una temprana industrialización. En los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, en la ceremonia inaugural, se rindió un homenaje destacable a la revolución industrial, ya que sigue siendo motivo de orgullo entre los británicos haber sido cuna de la misma. El nuevo sistema económico que se estaba creando necesitaba de inversiones de capital constante y de mercados amplios y sin trabas. Nació así el liberalismo económico, cuyas bases ideológicas habían sido creadas por los autores de la llamada Escuela de Manchester en el siglo XVIII, con Adam Smith a la cabeza. En su obra La riqueza de las naciones, Smith defendía que se regía por la ley de la oferta y la demanda, la economía. Los gobiernos no debían intervenir en la actividad económica, bajo la premisa laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, ya que el mercado funcionaba por sí solo, a través de una mano invisible. Al calor del progreso económico,
surgieron entidades bancarias y sociedades por acciones. Poco a poco, muchos países, en especial Reino Unido, empezaron a defender el librecambismo, es decir, la reducción de aranceles, que eran los impuestos que se pagaban en la aduana por los productos importados y que hacían que estos se encareciesen, para favorecer el comercio. Los principales partidos británicos se dividieron en torno a la cuestión del libre comercio. Los Tories, o conservadores, eran los defensores de los grandes propietarios agrícolas y por lo tanto abogaban por el proteccionismo, es decir, aranceles altos para evitar la llegada de productos extranjeros más baratos. Mientras que los Whigs, o liberales, al defender los intereses de la burguesía económica, abrazaron el librecambismo. Esta división se verá en otros países de Europa, como es el caso de España, con conservadores y liberales defendiendo el proteccionismo y el librecambismo respectivamente, al igual que en Reino Unido. Las leyes de cercamiento y la mecanización de la agricultura provocaron un éxodo rural sin precedentes del campo a la ciudad, con lo que la población de estas últimas se disparó. Así, a principios del siglo XIX, únicamente el 2% de la población urbana en Europa vivía en ciudades. A comienzos del siglo siguiente, Gran Bretaña contaba ya con un 78% de población urbana, Alemania con un 60% y Francia con un 44%. La fisonomía de las ciudades cambió con la llegada de nuevos habitantes. Se crearon barrios residenciales para acoger a esta nueva población, para lo cual se derribaron las murallas, se diseñaron amplias avenidas y se introdujeron mejoras como la iluminación y el alcantarillado. La calidad de vida de los barrios obreros, sin embargo, seguía siendo bastante pésima, con viviendas insalubres, hacinamiento, suciedad por la cercanía de las fábricas, etc. Un ejemplo de esta nueva ciudad industrial es el caso de Barcelona, con el Eixample. En este mapa podemos ver perfectamente cómo Ildefons Cerdà diseñó el Eixample de la ciudad de Barcelona. El casco antiguo, rodeado de murallas y con los arrabales en sus exteriores, es la ciudad antigua. Para poder crecer, la ciudad se ve obligada a derribar sus murallas y a partir de ahí se produce el ensanche de la ciudad, con calles rectilíneas, únicamente en este caso, con la avenida de la Diagonal, comunicando toda la ciudad, pero como podemos ver, un trazado perfectamente rectilíneo, también llamado hipodámico o endamero. Fuera de este ensanche, donde habitaba la burguesía, se encuentran ya los barrios obreros, más cerca de las fábricas. La nueva era industrial trajo consigo un nuevo tipo de sociedad, de una sociedad estamental en la que lo único que importaba era el nacimiento, se pasó a una sociedad de clases, en la que la posición social la determinaba el poderío económico, por lo que se incrementó la movilidad social. La burguesía era el grupo dominante, poseedor de capitales y bienes. Defendía una sociedad basada en la propiedad privada, el trabajo, el ahorro y el individualismo. El trabajo en las fábricas era realizado por el proletariado, llamado así porque solo podía tener hijos o prole, a cambio de un salario. Las condiciones laborales eran muy duras, con extensas jornadas de más de 12 horas y salarios bajos, lo que provocaría descontento y el nacimiento del movimiento obrero. Entre estos dos grupos había una clase media, conformada por abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, profesores, etc., que no poseían los medios de producción,
pero cuyas condiciones de vida no eran como las de los trabajadores de las fábricas. La película de Visconti, Il Gattopardo, reflejaría, como ninguna otra, el paso de la sociedad del antiguo régimen a la sociedad burguesa y liberal. Luego tenemos otras obras como Oliver Twist que reflejan el ambiente de las ciudades inglesas del proletariado durante la Revolución Industrial. En este mapa podemos ver el aumento de la población urbana. En este gráfico se comparan los gastos de una familia burguesa y los gastos de una familia obrera. Esta última, como podemos ver, debía dedicar la mayor parte de los ingresos a la alimentación. En la era industrial se mantenía la clásica diferenciación social por géneros, estando reservada a los hombres la esfera pública y la privada a las mujeres. La inferioridad biológica de la mujer respecto al varón era algo comúnmente aceptado. Sin embargo, algunas mujeres empezaron a alzar su voz reclamando la igualdad legal con el hombre. Surgió así el pensamiento feminista. En España, el Código Civil de 1885 obligaba a las mujeres a tener permiso del marido para vender, comprar o aceptar herencias. Asimismo, la educación universitaria estuvo vetada a las mujeres hasta 1911, y éstas no pudieron ser funcionarias del Estado hasta 1918. La mayor aspiración de las mujeres en la era liberal era la de conseguir el derecho de voto, máxime después de que fuese implantado poco a poco el sufragio universal masculino. El movimiento sufragista fue consiguiendo que, de forma gradual, todos los países aceptasen el derecho a voto de las mujeres. Australia del Sur fue el primer territorio que lo implantó, en 1861. Le siguieron otros: Nueva Zelanda en 1893, Finlandia en 1907, Reino Unido, aunque solo para las mayores de 30 años en 1918, Estados Unidos en 1920, España en 1931, Francia en 1945, etc. Aquí podemos ver una manifestación de sufragistas en Estados Unidos y a la derecha a la famosa sufragista Susan B. Anthony. La lucha de las sufragistas sería homenajeada en el cine, entre otros, por Walt Disney en la película Mary Poppins. En España, el sufragio femenino fue aprobado en 1931, durante la Segunda República. La primera vez que pudieron votar las mujeres fue en el referéndum autonómico vasco de 1933 y ya en todo el territorio en las elecciones de ese mismo año.